Bienvenidos. Espero que nos estén escuchando bien. Vamos a iniciar con la charla del día de hoy en nombre de la Cámara Internacional de Comercio. Les damos las gracias por asistir a este conversatorio que hemos llamado Gestión de Riesgo y Responsabilidad Social Empresarial en tiempos del COVID-19. Básicamente la dinámica es tipo conversatorio. Juan Carlos Tristán, que es nuestro presidente, es el presidente de la Comisión de Anticorrupción de la Cámara Internacional de Comercio, capítulo Costa Rica, estará moderando la reunión. Él es socio de BLP Abogados y obviamente se especializa en todos los temas de anticorrupción y miembro de varias entidades y organizaciones mundiales a nivel de cumplimiento. Entonces, la dinámica para las preguntas va a ser la siguiente: en las pantallas de ustedes, en sus computadoras o celulares, van a tener en la parte inferior uno que se llama Q&A o respuestas y preguntas en español. Ustedes pueden ingresar en cualquier momento, cualquier pregunta. Los tres panelistas van a tener acceso a digamos, a ver la pestaña de las preguntas. La intención es que a medida que se hagan las preguntas, ellos vayan contestando. Si por alguna razón no se pueden contestar las preguntas, pues igual van a quedar para el final. Y si ustedes al final, digamos, no quisieron hacer ninguna pregunta en vivo y tienen alguna pregunta, con gusto nos la pueden remitir a nosotros, a la Cámara Internacional de Comercio, y se las hacemos llegar a los tres panelistas para que se las contesten al final. Bueno, no sería nada más. Espero que esta hora y media sea muy provechosa para ustedes y los dejo entonces en compañía de Juan Carlos Tristán. Muchas gracias. Gracias, María Claudia, y gracias a toda la organización de la ICC haciendo este evento. Este evento surge porque justamente hoy estaba planeado hacer nuestro cuarto Congreso Internacional de Cumplimiento en la ICC, que bueno, ya tenemos 3 años de historia exitosa y este año nos vimos forzados a postergarlo. Me niego a decir que a cancelarlo, así que estaremos empujándolo para más adelante en el año, Dios quiera. Y en cambio propusimos hacer este evento virtual dadas las circunstancias, y le pedimos a 2 grandes amigos de la comisión que nos acompañaran, a Sergio y a Federico, para hablar un poquito sobre la importancia que tiene el compliance aún en estos tiempos tan complicados que nos aquejan como sociedad en cuanto al COVID-19. Tenemos 55 personas conectadas, lo cual pareciera ser aún más exitoso que los eventos que hacemos en vivo, lo cual me hace estar muy contento. Les agradezco su participación. Y quiero presentar muy rápidamente a Federico. Federico García es socio en KPMG en Costa Rica y él está a cargo de la parte de Risk Advisory Solutions. Y a Sergio Ebra, que Sergio llegó hace algún tiempo de sus estudios en cumplimiento y en anticorrupción en la Universidad de Barcelona, y la verdad es que es una persona muy conocedora en el tema y es actualmente hoy parte del equipo de ética y cumplimiento en Nazar Abogados, aparte de otros proyectos que tiene personales en materia. Cuando surgió este tema, yo bueno, y perdón, como les dijo María Claudia, la idea es hacer esto lo más interactivo que se pueda, con el link de preguntas y respuestas. Por favor, vayan haciendo las preguntas conforme vamos hablando, y la idea es irlas evacuando como vamos conversando y hacer esto lo más interactivo posible. Por eso más bien le pedí a Sergio y a Federico no utilizar filminas, sino tratar de conversar lo más que podamos. Cuando surge el tema del COVID, surge el tema del rol que ha tenido la empresa privada para ayudar a los gobiernos a salir adelante por medio de gestiones filantrópicas, digamos, de cualquier índole, y cómo esas gestiones filantrópicas y donaciones pueden caer fácilmente en temas de ilegalidades o temas impropios si no se tienen los cuidados correctos. Y como también el
esta misma crisis nos ha llevado a tener una coyuntura de negocios donde cada vez es más complicado hacer negocios, donde las empresas están estranguladas y también hace que se tomen decisiones a veces poco acertadas. Quisiera hablar primero sobre, Sergio y Federico, sobre la parte comercial y sobre la parte de desarrollo de negocios. Sin duda estamos en un mercado complicadísimo. Hay mucha presión. Las empresas desde sus cúpulas, digamos, presionan a sus equipos de ventas para ver cómo se hace para llegar a metas, ¿verdad? Muchas veces esas metas han tenido que variar y tal vez ya no son tan viables bajo la coyuntura actual, pero ¿cómo hacemos para que ese tone at the top, para que la empresa entienda y los empleados entiendan que a pesar de tener esta coyuntura y este estrangulamiento comercial, digamos, hay que tener cuidados en no caer en situaciones impropias? Tal vez, Federico, contanos un poco cómo ustedes han venido asesorando a las empresas y cómo han cambiado las necesidades de negocio en ese sentido. Sí, muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenos días a todos. Primero que nada, bueno, agradecerte a vos, Juan Carlos, por facilitar esta sesión y a la ICC pues, por organizar el evento y por la invitación. Definitivamente, esta pandemia que estamos viviendo nos ha golpeado de una manera inimaginable. Creo que hace 2, 3 meses nadie podía prever lo que está sucediendo actualmente y pues todas las industrias están siendo muy golpeadas. Como vos decís, esto genera pues, este declive en los negocios de las organizaciones, definitivamente generan una presión para los ejecutivos para que pues, pueda alguien cometer un acto irregular. El tono de la alta administración es muy importante. Creemos que los programas antifraude deben ser parte de los protocolos de gestión de crisis y de los planes de contingencia en este momento, precisamente porque esta crisis aumenta el riesgo de fraude como un todo, ¿verdad? No solamente el tema de corrupción, ¿verdad? Recordemos que el fraude contempla varios aspectos, son varias categorías, se divide en varias categorías. La primera de ellas es la preparación fraudulenta de información financiera. La segunda es la apropiación indebida de activos y en la tercera categoría de fraude son precisamente los actos ilegales y la corrupción. Entonces el riesgo de fraude como un todo, de manera integral, se ve incrementado por estas crisis. ¿Y por qué es que se ve incrementado? ¿Verdad? Si lo vemos desde la perspectiva de la presión que tienen los ejecutivos para generar negocio, pues claramente alguien que pues, ha visto afectada su remuneración a nivel personal podría querer recuperar ese nivel de remuneración que tenía, ya sea vía comisiones o bonificaciones, etcétera, o simplemente porque tuvo una reducción de su jornada laboral o lo que fuese, y puede sentir una presión para generar negocios, ¿verdad? Entonces estar más tentado a cometer ciertos actos irregulares. Y lo otro que vemos es precisamente el debilitamiento de las estructuras de control. ¿Y por qué es que se da esto? Bueno, claramente al verse afectados los ingresos de las compañías se ven obligadas a reducir pues, sus estructuras administrativas, ¿verdad? Ya hemos visto en las noticias muchas empresas que han reducido personal o que reducen las jornadas del personal, etc. Y claramente esto va en detrimento de las estructuras de control, ¿verdad? Recordemos que el fraude, los estudiosos de la materia definen como 3 los elementos que convergen para que ocurra un fraude. Y estos son precisamente las presiones que tiene la gente, o las motivaciones, los controles, y el tercero es la racionalización o cuáles son los valores que tiene la persona para cometer o no un acto irregular. Y ahorita lo que vemos son 2 de esos elementos
claramente afectados. La presión y las estructuras de control debilitadas, ¿verdad? Entonces, tenemos pues 2 de 3, lo que hace que evidentemente el riesgo de fraude en estos 3 componentes, de preparación indebida de información financiera, apropiación indebida de activos y actos ilegales y corrupción, pues pueda estar aumentando en este momento. Sí, muchas gracias, Federico. Yo veía que habían 3 áreas, digamos, de riesgo. Uno es por tema de los concursos privados y manejo de precios. El otro es porque las exportaciones, el mercado internacional cada vez está más complicado, ¿verdad? Pasar por aduanas es cada vez más complicado tener carriers internacionales. Y un tercer punto es la contratación con el Estado, que justamente ahora hacía una pregunta al respecto. El estado de emergencia que se decretó desde el 2016 faculta al Estado a realizar procesos de contratación administrativa expeditos, digamos, express, saltándose una serie de pasos muy importantes en los procedimientos normales de concurso público y de contratación administrativa. Esto ya ha sido un problema antes. Recordemos el caso de la trocha, por ejemplo. Sergio, quisiera ver qué puede hacer la empresa para evitar, qué puede hacer tanto el gobierno para fortalecer los controles en momentos de contratación administrativa y qué puede hacer la empresa también para no contribuir, porque yo siempre he dicho que se le echa mucho la culpa de la corrupción al gobierno, pero no habría corrupción si no hay un privado que pague. Entonces, ¿cómo hacemos para manejar en procesos de contratación administrativa de emergencia el riesgo de corrupción y de favorecimiento, digamos, de conflictos de interés? Bueno, muy buenos días. Primero que todo a Juan Carlos, nuevamente muchas gracias por la invitación. Tal y como lo comentabas, hace un año estábamos en el Congreso allá en el Hotel Real Intercontinental y bueno, siempre es un placer estar en estos eventos. Buenos días a María Claudia que nos acompaña y a Federico que tengo el honor de conocer en este evento y compartir con él. Efectivamente, el estado de emergencia decretado no solo por Costa Rica, esto hay que verlo yo creo que de una forma internacional, porque no solo ha sido Costa Rica quien se encuentra en estado de emergencia. La mayoría de países han decretado este estado de emergencia y la declaratoria de este estado de emergencia tiene un claro objetivo. Ese objetivo es poder realizar contrataciones de una forma más expedita, como bien lo mencionabas. Pero desgraciadamente esa contratación de forma más expedita lleva a una reducción de controles de forma obligatoria por parte de la administración pública. Y ahí es donde, como bien lo decís, hay que tirarle la pelota a la empresa, porque no solo es la administración pública la que se debe encargar de prevenir que no se cometan hechos delictivos o hechos de corrupción pública. Efectivamente, las empresas tienen un gran papel en materia de prevención y es así como nace en primer término el compliance, por esa responsabilidad, esa gran responsabilidad que tienen las empresas en prevenir el delito. Y yo creo que aquí es muy importante, y me devuelvo tal vez a la primera pregunta en la que intervino Federico, y es que la cultura ética, ese tone from the top, en este momento es vital en las empresas. Y no solo el tone from the top y la cultura ética, sino yo pensaría más bien que es más importante el sentido de pertenencia a la organización. En este momento necesitamos que los empleados se vean comprometidos con la empresa, a trabajar con la empresa, a lograr que la empresa logre salir adelante en estos momentos tan complicados. Y ahí caemos en una discusión que los que trabajamos en implementación de programas de compliance vemos constantemente. Ese duelo que existe entre la parte de compliance y la parte comercial. Las empresas en este momento están desesperadas por vender y si ese conflicto que suele haber, digo conflicto entre comillas, entre la parte compliance y comercial, lo traemos a este contexto histórico y económico que estamos viviendo, se vuelve más complicado y hay que hacer un mejor balance o una mejor implementación de las políticas de compliance. Efectivamente, las empresas en condiciones normales deberían de contar
con una estructura de compliance, especialmente si sueles participar en contratos de administración pública, si sueles venderle bienes y servicios al Estado, deberías de tener una estructura de compliance importante y enfocada en la prevención de hechos de corrupción pública. ¿Qué deben de hacer las empresas en este momento, en este contexto histórico y social y económico tan particular? Bueno, sin lugar a dudas, yo creo que uno de los principales cambios tiene que ser desde el punto de vista del análisis de riesgos. Y es que están cambiando los riesgos. A ver, una pandemia como la que estamos viviendo cambia completamente el contexto en el que se desarrolla una empresa. Tenemos empresas que han cambiado su actividad económica casi de forma completa. Han pasado y pongo casos extremos que se han dado en Estados Unidos, empresas que se dedican a la producción de vehículos o piezas de vehículos y que de la noche a la mañana dijeron no vamos a vender vehículos el resto del año, no lo vamos a lograr y vamos a empezar a hacer respiradores artificiales y vendérselos a los hospitales, no solo aquí, sino en otros países. Y así ha pasado inclusive en Costa Rica, donde hemos visto propuestas de ciertas empresas que están vendiendo o están realizando prototipos de respiradores artificiales, etcétera, etcétera. Y ahí es donde la empresa tiene que analizar estos riesgos y establecer controles. Yo creo que en estos procesos expeditos de contratación administrativa es muy importante el acompañamiento de un agente externo. No solo la figura del compliance officer. Yo creo que estos son momentos en que las empresas deben de pensar en un coordinador externo en materia de compliance para este estado de emergencia, un consultor o como quieran llamarlo, que los acompañe en esos procesos de contratación y les dé las pautas claras para evitar que las empresas tengan problemas. Porque sí, las empresas pueden lograr contratos muy importantes en estos momentos. La Caja estuvo contratando, si mal no recuerdo la cifra, en una de estas semanas de forma expedita, más allá del presupuesto normal de la Caja, que sabemos que es muy, muy grande, 20 millones de dólares para compra de insumos médicos en cuestión de 5 días, extra el presupuesto que tienen. Entonces, ese acompañamiento de alguien externo a la empresa en estos nuevos procesos de contratación pública creo que son muy importantes y serán muy beneficiosos para la empresa para prevenir que se cometan estos hechos delictivos. Como sabemos, tenemos una ley, la 96-99, que ya hemos comentado, de responsabilidad penal de personas jurídicas, que castiga gravemente los hechos de corrupción por parte de las empresas. E inclusive la pena más importante, creo yo, que se puede llegar a imponer a una empresa es la prohibición de contratar con la administración pública. Imaginemos que en este país hay empresas que el 90-95% de sus negocios dependen de lo que le vendan al Estado y muchísimo más en un estado de emergencia como el que vivimos. Si se les llega a imponer una sanción de este tipo, yo siempre lo he dicho, es como ponerles un candado y cerrarlas. Sería una forma más práctica. Sí, comentaban aquí en las preguntas y respuestas y dice que inclusive la administración pública está inclusive gestionando contratación directa simplemente por medio de una carta de solicitud. Y ahí es donde también se le pide, digamos, a la empresa privada que haya transparencia en su proceso de procurement porque digo, si no todos perdemos. Y al fin y al cabo, como decía Sergio, ahora las sanciones, inclusive penales para las empresas, pueden terminar siendo bastante gravosas. Ya yéndonos hacia la parte, porque ya ustedes empezaron a hablar del control interno de las empresas, históricamente yo diría que no necesariamente a raíz del COVID, en Estados Unidos, por ejemplo, con el FCPA, que es el Departamento de Justicia, hay una serie de casos que se han dado utilizando donaciones como medio para dar dádivas o para dar bribes de alguna forma. Y hay muchísimos casos del Departamento de Justicia donde han analizado, digamos, las cosas que se deben tomar en consideración para determinar si una donación está bien hecha o no. Yo soy un ferviente seguidor del
del impacto que tiene la empresa privada en estas situaciones de crisis, pero también constantemente le digo a los clientes que tienen que tener muchísimo cuidado porque se pueden terminar metiendo en un pleito en lugar de hacer una ayuda. Las cosas que ha dicho el Departamento de Justicia, y quería compartirlo con ustedes, y a ver también tal vez Federico, que tiene mucha experiencia estructurando este tipo de soluciones de cumplimiento, que hay que tener cuidado, es que dice que hay que ver cuál es el propósito real que se busca con la donación, ¿verdad? Si es un propósito legítimo. Hay que ver si la empresa tiene políticas internas y si este tipo de donación va acorde con las políticas internas. Hay muchísima adversión hacia las donaciones en efectivo, por ejemplo. Otro punto a considerar es si la donación responde a una voluntad de la empresa privada o si a un requerimiento del sector público, en el sentido de que hay que tener mucho cuidado cuando estas donaciones vienen siendo casi que una obligación o una solicitud del sector público. Otra de las cosas que yo digo y que el Departamento de Justicia ha hecho mucho énfasis es si de casualidad la persona que está pidiendo la donación también casualmente tiene un puesto en el gobierno de toma de decisión relacionada a la operación de la empresa, y ver que esa donación no resulte ser una condición para obtener algún otro beneficio de alguna forma. Yo diría esos 5 puntos de forma esencial, pero Federico, ¿ustedes cómo han visto para que las empresas regulen y qué cuidados hay que tener? Yo siempre digo que todo es documentar, que no se puede pedir lo imposible, que no podemos, nunca hay, siempre me gusta decir, nunca, siempre hay un tonto con iniciativa que hace algo que va más allá tratando de hacer una gracia y le sale mal. Pero ¿qué puede hacer la empresa para documentar? Yo siempre digo que tiene que documentar que hizo lo imposible, hasta lo imposible. ¿Qué decís, Federico? Sí, yo creo, bueno, Sergio bien lo decía ahora, yo creo que aquí es muy importante repasar estos programas antifraudes, revisar el análisis de riesgos que hemos hecho en el pasado. No es lo mismo los riesgos que teníamos hace 2 o 3 meses que los riesgos que podemos estar experimentando hoy día, ¿verdad? Claramente ya lo hablamos un poco. Las condiciones del mercado han cambiado significativamente y bueno, esto conlleva a que afloren las iniciativas, como le decís vos, Juan Carlos, o la creatividad de la gente, ¿verdad? Entonces, claramente vos estás introduciendo un tema bien interesante, que es el manejo de las donaciones. Bueno, las donaciones son un mecanismo precisamente para ocultar o facilitar algunos procesos para el cierre de negocios, ¿verdad? Para nadie es un secreto esto. Entonces, yo lo que planteo es, yo creo que deberíamos echarnos un poco para atrás, hacer esa evaluación de riesgos, hacer un análisis de tener mucho cuidado en tema de due diligence con clientes y proveedores, ver si estamos con nuevas relaciones con clientes a partir de la crisis, con otros clientes, precisamente por esta presión de cerrar negocios. De repente nos podemos meter en una relación que no teníamos antes, simplemente por cerrar un negocio, y de repente nos estamos asociando a un cliente con una mala reputación. Y ni qué decir de los proveedores en general, ¿verdad? De repente pueden aflorar ahí nuevos proveedores con nuevos esquemas en donde podemos utilizar lo que vos comentás de las donaciones para cerrar un negocio con un proveedor que se presta para esto, porque el mismo proveedor tiene sus presiones y de repente era un proveedor que no conocíamos, no teníamos ninguna experiencia, no sabemos quién es, cuál es su background. Entonces, definitivamente tenemos que reforzar todos esos procesos de debida diligencia, ya sea con clientes, proveedores, con los mismos empleados, ya sea los anteriores o los nuevos empleados que podamos traer a la empresa en estos tiempos, precisamente para revisar que este tipo de transacciones no se estén prestando para
esconder pues, actos ilegales o corrupción, ¿verdad? Definitivamente las donaciones se prestan para esto. Vos estás diciendo algo importante, bueno, documentemos muy bien, si vamos a entrar en una donación, documentemos muy bien cuál es el objetivo de la donación, cuál es su fin, si tiene pues una razón lógica de negocios, etcétera. Y yo creería también que no podemos dejar de lado que debemos reforzar los mecanismos de detección, ¿verdad? O sea, las estructuras de control de la organización tienen que darse cuenta de si estas transacciones están ocurriendo o no, ¿verdad? Y si están ocurriendo, pues se debe levantar la mano, poner esa señal de alerta, precisamente para analizar si la donación está teniendo esta rigurosidad y esta formalidad, ¿verdad? Entre muchas otras cosas, ¿verdad? Debemos ver la tendencia de los pagos a proveedores, a ver si hay alguno que se ha disparado de manera importante, las relaciones con los clientes, para ver si tenemos algún cliente que se ha disparado de los parámetros normales, entre otras cosas, ¿verdad? Creo que esta parte de detección y por medio de análisis de datos podemos tener muy buena información. No podemos dejar de lado también esta parte de detección. Sí, yo creo que, Federico, ahí se mezclan dos temas que son muy importantes, y es la parte de fraude, digamos, la parte comercial de fraude, que ahí hablamos temas del control de precios, hablamos temas de favorecimiento, de favorecimientos indebidos, temas de conflictos de interés, y que tienen mucha relación, porque digamos, lo mismo que decir de hacer la debida diligencia para proveedores, para ver que estoy contratando de forma legítima y en condiciones de mercado, es la misma debida diligencia que tenés que hacer sobre un beneficiario de una donación, para verificar que tenga los fines correctos. En Estados Unidos hay un concepto que ellos llaman las donaciones, las chronic charities, que son las donaciones clientelistas. Y eso, Sergio, es algo que tal vez vos cómo lo ves, digamos, en el sentido de ya pensando solamente en tema de donaciones y en tema de la responsabilidad social empresarial, ¿en qué momento se vuelve algo complicado? O sea, la empresa, ¿qué controles tiene que tener? ¿Cómo hago una donación? Si yo hoy quiero hacer una donación de mascarillas a la Caja Costarricense del Seguro Social, o si quiero hacer una donación de cajas de solidaridad a una comunidad, ¿qué cuidados tengo que tener? ¿Cómo hago para que no me salga más caro el remedio que la enfermedad? Claro, aquí con las donaciones, bueno, siempre es un tema muy, muy sensible. Y es que existe o llega a existir entre las empresas que suelen contratar con la administración pública, se suele construir una relación muy estrecha entre funcionarios públicos y ciertas personas de la empresa. Por ejemplo, los agentes comerciales están visitando constantemente a las entidades públicas, no sé, pensemos en el sector salud, para mostrarles nuevos medicamentos, mostrarles nuevos equipos, y se hace una relación muy estrecha entre estas personas y que llega a haber confianza para pedir donaciones, donaciones que pueden ir desde, hay una ONG de ayuda a pacientes, hasta hay una ONG de ayuda a pacientes en otro país, o inclusive casos, y esto se da en la práctica, por favor, ayúdenos con la fiesta de Navidad del hospital o de cierto servicio del hospital. Estas cosas suceden y se dan por esa relación tan íntima que llegan a desarrollarse entre las empresas y ciertas autoridades públicas. Y aquí es donde las empresas tienen que tener muchísimo cuidado, como bien lo decís. Estas solicitudes de donaciones se suelen realizar de formas muy informales. WhatsApp, agarro el teléfono y llamo al conocido en la empresa, que puede que no tenga nada que ver con la alta dirección de la empresa, pero lo llamo y hago la solicitud. Y aquí es donde, como bien lo decía Federico, es muy importante documentar.
Pero no solo documentar, sino que las empresas deben de establecer procedimientos internos para manejar estas donaciones. Y muy pocas empresas yo creo que tienen estos procedimientos. Tener un canal formal para recibir solicitudes de donaciones, que yo creo que la empresa no tiene que cerrar las puertas a las donaciones. Como bien lo apuntaba Juan Carlos, es un tema de responsabilidad social corporativa importantísimo. Y bueno, que es algo de lo que se está manejando o las empresas están tratando de implementar de una forma muy importante, colaborar con la comunidad. Y este procedimiento interno tiene que canalizar en primer momento esas donaciones, saber quién es el funcionario que la está haciendo, a nombre de quién la está haciendo, a nombre de quién iría esa donación, si la donación, lo que están solicitando es dinero, que yo creo que esas son las más complicadas y las que deberían delimitarse. Yo creo que las empresas deberían, en primer término, pensar en donaciones de materiales, etcétera, de realizar actividades, pero no de dinero. Cuando entramos con dinero, se complica la situación y debería establecerse como casos muy, muy específicos y excepciones realmente. Y un procedimiento interno debe de seguir todo ese camino que les vengo mencionando y también quién toma la decisión o quién autoriza al final de cuentas que se realice o no esa donación. Y yo creo que el que toma esa decisión debe ser a lo más alto de la empresa y asesorado por la estructura de cumplimiento, o si no existe una estructura de cumplimiento, un oficial de cumplimiento formalmente, por lo menos mediante el departamento legal u otros departamentos, de hacer la consulta. Ok, ¿existe algún riesgo, no solo de comisión de un hecho delictivo si realizamos esta donación, o si existe también un riesgo de daño a la imagen, un riesgo reputacional que llamamos nosotros? Porque los riesgos reputacionales son muy importantes de analizarse. Tenemos muchísimos casos que conocemos, no solo aquí, sino más que todo en Estados Unidos, de empresas que se han liquidado por riesgos reputacionales que no supieron analizar. Y aquí es donde la empresa debe hacer ese balance de, ok, si hago esta donación, voy a mantener no solo, porque desgraciadamente así hay que pensarlo, contentos, bueno, a las personas que me están requiriendo la donación, siendo una donación legítima, que no incurre en un delito, y no me estoy exponiendo a un riesgo reputacional que se pueda ver mal, que pueda llegar a salir en las noticias inclusive y me pueda cuestionar algún tipo de contratación que tenga con el Estado. Sí, Adicionalmente, sí. No, justamente eso te iba a decir, porque aquí uno de los comentarios era sobre el tema del riesgo reputacional. Y creo que es clave, ¿verdad? Sí, sin lugar a dudas es clave e inclusive muchas veces no se analizan estos riesgos, nos limitamos a riesgos estrictamente penales e inclusive nos centramos en los riesgos penales que se pueden derivar de la legislación en el país. Por ejemplo, en Costa Rica nos limitamos a delitos de corrupción pública y solo a esos nos encerramos en ese círculo y no vemos otros delitos que están contemplados en el Código Penal, pero inclusive delitos que no están contemplados o conductas que no están contempladas en nuestra legislación. Por ejemplo, el delito de corrupción entre particulares, que podría llegar a darse con una donación o escondido mediante una donación y que no está legislado en nuestro país y que sin lugar a dudas debe de tomarse en cuenta a la hora de todo este análisis de riesgos en donaciones. Correcto, hay un tema, mencionaban aquí que los contratos con el Estado deberían de tener cláusulas que protejan los temas de anticorrupción. Me mandan un comentario, pero yo iría más allá. Yo diría que no solamente con el Estado, porque aunque aquí no se sanciona la corrupción entre privados, hay fraude y hay otra serie de delitos que se pueden dar por medio de favorecimiento inclusive entre privados. Y ahí es donde empiezan a haber problemas, pero totalmente de acuerdo que deberían siempre haber cláusulas que protejan temas de anticorrupción en cualquier tipo de contratos y más aún en estas circunstancias. Preguntan tal vez Federico y Sergio, dice, en temas de donaciones, dice, ¿cómo se realiza la debida diligencia cuando las donaciones son en línea? Y yo diría, en términos generales, hablemos cómo realizar la debida diligencia sobre un beneficiario de donaciones. Dice que hay algunas páginas de internet que tienen instituciones u otras ONGs
pero que es todo en línea. ¿Cómo hago para transparentar y para documentar cómo se hace esa donación? ¿Y qué respaldo debo dejarme en caso que haya una eventual auditoría? Bueno, yo creo que ahí es primordial el tema del due diligence, la debida diligencia, saber, bueno, la debida diligencia, como sabemos, es conocer a mis clientes, a mis socios comerciales, y con muchísima más razón yo creo que hacer una donación. Yo no creo que una empresa vaya a hacer una donación o no debería de hacer una donación a una ONG o aparente ONG que sale en internet, ¿verdad? Yo creo que en el tema de donaciones y de ONGs debemos o deben las empresas manejar un mismo concepto de due diligence, de conozca a su cliente, como el que haríamos con cualquier socio comercial. Uno no va a entablar una relación comercial importante con una empresa que no conoce sus antecedentes, que no sabe bien a qué se dedica, que en apariencia es un poco turbio. Deberíamos de pensar... Perdón, y tal vez, Sergio, y quizás que Federico nos diga, o sea, ¿qué riesgo adicional hay porque sea en línea? O cómo cambia esa debida diligencia porque la donación sea en línea. Yo pensaría, y yo creo que Sergio lo comentaba hace un rato, yo creo que hay varios elementos que hay que cuidar aquí con el tema de donaciones. Definitivamente las donaciones se prestan para ocultar ciertas cosas, ¿verdad? Podemos documentar una transacción como una donación legítima y de repente lo que hay por detrás es una dádiva a alguien del gobierno para cerrar un negocio, ¿verdad? Entonces yo creo que hay varios elementos aquí importantes de cuidar, ¿verdad? No solamente si es en línea o no es en línea. Bueno, yo me preguntaría si responde a nuestro programa de responsabilidad social empresarial, por ejemplo. ¿Es una organización a la que hemos estado cerca o es simplemente una ONG nueva que decidimos pues, hacerle una donación por el tema de la pandemia? Creo yo que importante, bueno, ¿quién aprueba la donación? ¿Verdad? No vaya a ser que en un proceso de revisión de cuentas nos demos cuenta de que hubo un pago a una ONG que nadie sabía quién era la ONG, nadie de la alta gerencia aprobó la donación, que no está documentada y no responde al programa de responsabilidad social empresarial, etc. Eso pues resultaría muy raro, que son las cosas que hay que cuidar. Si la empresa va a hacer una donación, pues debe cuidar todos estos aspectos, ¿verdad? Para que no se interprete que esta donación corresponde precisamente a un pago de facilitación para un trámite aduanero, para cerrar un negocio con el Estado, qué sé yo, ¿verdad? Como bien decía Sergio, bueno, tengo un amigo por ahí en la empresa, en la empresa pública que lanzó una campaña y entonces, bueno, yo te ayudo con esta donación y después ahí estamos viendo la licitación que viene entre unos meses, a ver en qué término sale, ¿verdad? Creo que esas son las cosas que hay que cuidar. Y esto es muy importante. Bueno, ¿cuáles son mis clientes? ¿Verdad? Es decir, si yo le vendo muchísimo a la caja, entonces yo procuraría que que una donación no vaya directamente hacia la caja, ¿verdad? Porque esto tiene que estar bien documentado en parte formal, pero también en términos de apariencia, ¿verdad? No queremos aparecer ahí en los periódicos de que hicimos una donación, aunque esté aprobada, con todos los controles que tenía que tener y que en apariencia pueda ser malinterpretada. Entonces también hay que tener cuidado con pues, quiénes son nuestros clientes y con quiénes hacemos negocios. Sí, yo diría y por aquí hay otra consulta que habla sobre el tema del crowdfunding, que yo pienso que es básicamente lo mismo. El crowdfunding me parece perfecto y levantar donaciones de esa forma me parece perfecto, siempre y cuando los beneficiarios de las donaciones sean, y yo diría, entidades o ONGs o gobierno, pero lo más reconocido posible y hacer una debida diligencia para ver que efectivamente la fundación existe, que tiene trayectoria, que no hay funcionarios que son los beneficiarios. O sea, hay que hacer revisión más allá de la forma, yo diría, de cómo se realiza la donación. Creo que hay que siempre documentar la debida diligencia para ver que el beneficiario es legítimo. Hay que hacer una revisión para ver que la finalidad de la donación sea legítima y siempre documentar el acuerdo de donación.
ya sea por medios electrónicos o por medios físicos, pero que sea muy explícito lo que se hizo y que sea muy claro. Y si es para bien y si está bien hecho, no tiene nada de malo que quede documentado. Y yo pienso que cuando uno empieza a dudar y uno dice, no, mejor no, que no lo dejemos por escrito, pero ahí es donde ya hay un tema. Hay una consulta bastante, diría yo, específica, que es como un ejemplo práctico que se los voy a hacer Sergio y Federico. Me disculpan que sea así sin preaviso, pero están haciéndolo aquí. Dice, un cliente solicita un servicio o un producto por medio de una donación con un plazo muy corto en virtud de la pandemia. Se activa el protocolo de conozca a su cliente y de debida diligencia, pero el área comercial procede con la venta de forma expedita. Ambas actuaciones es materialmente imposible que sucedan de manera paralela y la empresa no puede permitir ni frenar la relación comercial ni condicionar el resultado de la debida diligencia de compliance. ¿Cómo se recomienda que se debe cumplir y proceder en este caso? Me parece que esto va de la mano de lo que hablábamos al principio, de que por la celeridad del negocio ahora en tiempos de crisis, se pide, digamos, que haya una relación comercial y ventas a toda velocidad y no siempre la parte de cumplimiento puede ir de la mano a esa misma velocidad. Por ahí anda la cosa. Sí, sí. Sergio, no sé si me permitís ahí una intervención muy rápida. Adelante. Claramente, esta situación que exponen, es lo que estamos viviendo hoy día, ¿verdad? Tenemos una presión muy grande por cerrar negocios. Evidentemente, el área comercial lo que le interesa es cerrar la venta y tenemos por otro lado, Sergio mencionaba hace un rato, el área de compliance no necesariamente está siempre alineado con el área comercial y creo que ahora más que nunca pues deben reforzarse, ¿verdad? Reforzarse ese matrimonio, porque justamente eso es lo que estamos experimentando, ¿verdad? Hay una contraposición de los intereses del área comercial y del área de compliance y es algo que las empresas tienen que ser vigilantes en este momento, no por la presión que tenemos para generar negocios y cerrar ventas, vamos a descuidar la parte de compliance, y no solamente cumplimiento como un todo de temas regulatorios, sino, bueno, con quién nos estamos asociando, a quién le estamos vendiendo nuestro producto, a quién le estamos vendiendo nuestro servicio, con quién nos pueden relacionar. Si es un cliente al que nunca le habíamos vendido en el pasado, pues vale la pena hacer una pausa, completar los procesos de debida diligencia, que el departamento de compliance esté atento a que estas situaciones van a estar ocurriendo para que facilite el proceso y no lo obstaculice o lo entorpezca. Pero ante todo, mi recomendación es que la empresa no procure pasarse por desapercibido ahí los controles que tiene. O sea, no es más importante en este momento la venta que los controles. O sea, los controles existen por una razón y tienen que cuidarse en todo momento los riesgos por los cuales esos controles fueron diseñados en primer lugar y actualmente los riesgos nuevos que estamos experimentando, los controles nuevos que tenemos ante esta circunstancia, porque en río revuelto, ganancia de pescadores. Mucha gente puede estarse aprovechando de estas circunstancias para cosas irregulares. Perdona, Sergio. Gracias, Federico. No, aquí yo creo que hay que partir de un principio básico de los programas de compliance, y es que tiene que existir un balance entre los controles que vamos a implementar y la función del compliance y las limitaciones o los controles que se van a imponer en las empresas. La empresa tiene que poner los controles que considera adecuados, pero controles que también permitan que tenga esa facilidad o pueda seguir realizando su actividad comercial, que al final es lo más importante para la empresa. Y ahí es donde la empresa tiene que buscar ese balance entre qué tantos controles voy a imponer y qué riesgo voy a llegar a asumir como empresa, y voy a tolerar ese riesgo y lo voy a aceptar en caso de que se dé ese riesgo. Yo creo que en este caso que nos plantean es muy importante que la empresa decida cómo asume ese riesgo o si lo asume.
y las consecuencias, tener claras las consecuencias que pueden llegar a darse de ese riesgo. Si realizo una contratación sin conocer a mi cliente la forma de vida porque no me da tiempo, bueno, tengo que asumir ese riesgo y asumir las consecuencias. Y aquí nos vamos a otro tema muy importante en el área de compliance, que es la toma de decisiones. ¿Quién va a tomar esa decisión? Debería ser, por supuesto, lo más alto de la empresa. ¿Quién va a tomar esa decisión de asumir ese riesgo y de enfrentar ese riesgo si eventualmente algo sucede, algo pasa mal, algo que no está planeado, bueno, que está planeado porque se asume, pero algo que no debería de pasar llega a pasar? Y ahí es muy importante esa toma de decisiones y esa trazabilidad en la toma de decisiones, que es lo que yo le agregaría a todo lo que comentaste, Federico, que estoy totalmente de acuerdo. Justamente con el tema de trazabilidad que mencionabas al final, hay una pregunta aquí que están haciendo adicional, que dice que la trazabilidad posterior a la realización de las donaciones, aquí menciona a ONGs, pero yo diría en términos generales que es muy importante ver cómo se hace para trazar las donaciones, para que una vez posteriormente a que el beneficiario recibe la donación no sea utilizado para fines ilícitos. Entonces, tal vez ahondar en eso. Y de ahí la importancia que decía Sergio y Federico, que lo recomendable no es realizar donaciones en efectivo, sino en la medida de lo posible hacerlo por medio de donaciones en especie, que la trazabilidad es mucho más sencilla. Uno de los ejemplos que yo siempre pongo es que es mucho mejor si uno va a hacer una donación, digamos, de una infraestructura para una escuela de la comunidad, es mejor realizar uno, digamos, construir la acera que darle el dinero a la municipalidad para que la construya. Y un poco ese mismo ejemplo creo que es lo que hay que seguir en cuanto a la forma en la que se da estas donaciones y cómo es más fácil la trazabilidad de una donación en especie que en efectivo. Pero adelante ustedes para complementar, por favor. Tal vez, bueno, volvemos al tema del due diligence, pero más allá del due diligence es si vamos a dar una donación a una ONG, dar la donación, pero como donadores podemos, o yo creo que deberíamos de exigir resultados y decirle a la ONG, ok, yo le estoy dando tal cantidad de dinero, tales materiales, por favor, compruébeme qué hizo usted con estos materiales o este dinero y enséñeme los resultados que efectivamente se realizaron con lo que le estoy donando. Y aquí tenemos que tener en consideración, y aquí me salgo un poco del tema, pero prometo volver, y es que estamos en un momento en que la actividad no solo comercial se ha visto afectada, sino la actividad delictiva se ha visto afectada. El crimen organizado en este momento ha visto muy mermadas sus actividades, tráfico de drogas, tráfico de armas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? El crimen organizado se está adaptando a esta realidad. Todo el mundo estamos con el teletrabajo. Bueno, la delincuencia también está mediante teletrabajo, digamos, de bastantes estafas que han estado anunciando en los medios de comunicación. Y muchos casos de estas donaciones, especialmente estas que mencionaban en sitios web, pueden tener escondido detrás una organización de crimen organizado. Inclusive pensando más allá, y estos son casos que han sucedido, en España me tocó ver un caso así, de una entidad que realizó una donación y la donación terminó financiando el terrorismo en un país, a un régimen de estos, un grupo terrorista al final de cuentas. Entonces, tenemos que tener muy claro este contexto y está bien, es un momento en el que se ha pedido que se ayuden, hay muchas personas que han perdido el empleo, hay necesidad de realizar donaciones y yo creo que los que estamos en posición de realizar donaciones inclusive tenemos una obligación con el resto del país y darnos la mano, es un tema de solidaridad. Pero tener mucho cuidado de cómo se hacen estas donaciones, efectivamente, y de los resultados, que es a lo que mencioné en el principio, y exigir esos resultados. Si yo estoy dando una donación importante, quiero saber qué se está haciendo con mi dinero y que se me muestren esos resultados. Muchas gracias, Sergio. Y perdón, nada más quería
ahora mientras conversabas me puse a ver la lista de participantes, que tenemos 69 ya, un montón, que bueno. Y veo gente que la verdad son más expertos que yo, por lo menos en este tema, y me decían que las personas que estaban oyendo también, si tuvieran algún comentario que hacer, me lo hacen saber tal vez por el módulo de preguntas y respuestas, y yo les puedo habilitar también para que si quisieran hacer algún comentario de viva voz, puedan hacerlo, aprovechando también el conocimiento de las personas que nos acompañan en este evento. Federico, ¿quisieras complementar algo sobre la documentación de las donaciones y la trazabilidad posterior? Bueno, yo creo que ya mucho se ha comentado de esto. Las donaciones ya sabemos que son un mecanismo para muchísimas cosas, ¿verdad? Se pueden cerrar negocios, se pueden facilitar algunos procesos, inclusive pues alguien podría pensar de que las donaciones y las transacciones con una ONG se pueden prestar para actividades como las que mencionaba Sergio hace un rato, de financiamiento de terrorismo, lavado de dinero y cosas de esas. Hay que tener en este momento mucho cuidado de qué tipo de donaciones estamos haciendo, si son donaciones en efectivo, si son donaciones en especie, y nada, documentar la razón de la donación, tener mucho cuidado con las relaciones con nuestros clientes, que no vaya a ser una donación que pueda entenderse como un pago de facilitación o un soborno, una dádiva, aun cuando no lo sea, tener mucho cuidado con esas cosas. Creo que se mencionó también el debido cuidado de quién aprueba ese tipo de transacciones, ¿verdad? Que sea alguien de alto nivel en la organización y que no vaya a ser alguien justamente del área comercial que le pide a la gente de tesorería que pague una donación y que el proceso fluya sin ningún tipo de control. Pues esos son el tipo de cosas que tenemos que tener cuidado. Y claramente lo que se mencionaba en temas de detección, ¿verdad? El seguimiento posterior a estas donaciones, a este tipo de transacciones, tenemos que estar alertas de que este tipo de transacciones pues sean detectadas apropiadamente por los órganos de control de la entidad. Gracias, Federico. Nosotros estamos llegando a la hora que habíamos inicialmente previsto y habíamos dejado 30 minutos adicionales. Al final creo que seguimos un poco, nos salimos un poco del renglón para seguir las consultas de ustedes, que me parece que es lo más valioso. Y quisiera ahora pues abrirlo a ver si alguien tuviera alguna pregunta adicional o algún comentario, como les decía, para aprovechar estos minutitos finales, y si no, pues hasta la próxima, que continuaremos haciendo eventos así. Mandan a una pregunta aquí que dice que es una buena práctica que exista un formulario de aprobación cruzado con diferentes áreas, por ejemplo, legal, compliance, gerencia general, y que es importante que se ligue siempre a una cuenta contable para que luego de realizar el proceso, para poder dar seguimiento después en el proceso de monitoreo y de auditoría. Y eso precisamente creo que va de la mano lo que decía Federico, de quién es el responsable. Así que totalmente de acuerdo con lo que dice Viviana. No sé si, Sergio, quisieras complementar. No, totalmente de acuerdo y especialmente en las áreas de auditoría e inclusive de contabilidad. No podemos tener a las mismas personas de contabilidad manejando al final el dinero. Tienen que ser personas separadas. Y el control cruzado, para casi que cualquier actividad, debería haber un checklist, como bien lo establece Viviana. Por cierto, saludos a Viviana, que hace tiempo no conversamos, sobre si vamos a tomar una decisión comercial nueva o entablar una nueva relación comercial con una empresa, con un tercero,
que que conlleve una serie de controles que no se limiten al área de compliance. Muchas veces los controles tienen que venir desde el área también de legal, que da mucho soporte a compliance, desde la gerencia general, desde el departamento comercial, departamento contable, inclusive si hay que realizar un pago, saber si vamos a poder realizar ese pago, y etcétera. Entonces yo creo que, como bien lo comenta Viviana, es muy importante este formulario de aprobación cruzado con distintas áreas, y debería implementarse para las operaciones, especialmente para las más grandes en la empresa. Hay un tema aquí de una de las preguntas que tiene que ver con los risk assessments, que hablaba Federico al principio, y dice que con la pandemia se han agravado los riesgos, y que entonces cómo esos riesgos, que en efecto son más grandes, cambia, digamos, la gestión y la auditoría y las condiciones inclusive laborales que hay que fiscalizar. En el entendido que mayor el riesgo, mayor el control. Federico. Sí, yo pensaría, bueno, que los riesgos se han visto afectados, se han modificado, ¿verdad? Estamos ante una nueva normalidad, una nueva realidad, como queramos llamarlo. Creo que los riesgos han cambiado, ¿verdad? No es que uno ha aumentado, el otro ha disminuido, perdón, uno ha aumentado, el otro ha disminuido de repente. Creo que han cambiado en general, ¿verdad? Entonces, ese risk assessment que hicimos hace 2, 3 meses o que estaba vigente en esa fecha, quién sabe cuándo lo hicimos, vale la pena revisarlo en esta nueva coyuntura. Creo, bueno, nos hemos enfocado en los últimos minutos en el tema de donaciones, ¿verdad? Esa es una patita de todo esto. Creo que el riesgo de fraude se debe abordar de una manera un poquito más integral, lo mencionábamos al inicio. Tenemos que tener cuidado con la preparación de información financiera, tenemos que tener cuidado con la apropiación indebida de activos en las organizaciones y definitivamente los actos ilegales y corrupción. Entonces, si analizamos el riesgo de fraude específicamente en estos 3 componentes, podemos ver que el mapeo a los diferentes procesos pueden tener una evaluación o una valoración de esos riesgos de manera diferente. Puede ser que definitivamente el área comercial, desde la perspectiva de la empresa privada, tenga un mayor riesgo, por lo que ya comentamos. Puede ser que la parte de preparación de reportería financiera también tenga una afectación en estos momentos. Y pensando desde el sector público, ¿verdad? Que es ahorita el que estamos viendo como el comprador, ¿verdad? Evidentemente ese proceso de compras en el sector público pues tiene un riesgo adicional o un riesgo incrementado del que teníamos hace 2 o 3 meses. Entonces yo creo que esto tiene que evaluarse desde una perspectiva un poquito más holística, más integral, y abordando justamente los programas antifraude. Tienen 3 componentes, ¿verdad? Muy importantes, que son la prevención, la detección y la respuesta. Entonces, definitivamente lo que teníamos diseñado hace un tiempo para prevención, detección y respuesta, puede ser que tengamos que revisarlo y cambiarlo un poco ante la coyuntura actual también. De acuerdo. Muchas gracias, Federico y Sergio. No sé si quedará alguna pregunta pendiente. Ah, bueno, perdón, aquí hay una más, disculpa. Dicen que este es el área de expertise de Sergio. Dicen que si estiman que la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas debería ampliar el catálogo de delitos y no limitarlos a los de corrupción a la función pública. Estoy totalmente de acuerdo con don Alfonso, y es algo que Sergio y yo hemos venido repitiendo en cuanto panel nos invitan, que es tontera que no aprovechamos la coyuntura política y legal para haber metido otros delitos, como en el caso de España, que hay delitos de derechos humanos, hay temas de derechos humanos, hay temas de explotación, hay temas de temas fiscales y un sinnúmero. Lo dejo a Sergio, pero sí, sin duda fue una pena. Totalmente de acuerdo con el comentario. Sí, efectivamente, bueno, aprobamos una ley de responsabilidad penal de personas jurídicas por obligación de la OCDE, y fue muy enfocada, como bien lo decís, en temas de corrupción pública o limitada únicamente a temas de corrupción pública. Aquí también tenemos que tener claro que, a ver, desde el punto de vista del derecho penal,
el cambio de paradigma que significa implementar la responsabilidad penal de personas jurídicas en un país es un gran cambio y que choca bastante con el proceso penal y con los lineamientos de derecho penal. O sea, es un gran cambio para la normativa. España llegó a lo que tiene el día de hoy, no fue de la noche a la mañana. España ha tenido un proceso de 10 años para llegar a lo que tienen el día de hoy. Inclusive reestructuraron en el año 2015 bastante el tema de cómo se implementaba o cómo se le achacaba a la persona jurídica el tema de la responsabilidad penal. En otros países como Argentina se empezó como nosotros, aprobando el catálogo de delitos limitado a delitos de corrupción pública e inclusive a delitos de cohecho y cohecho transnacional y tráfico de influencias y listo. Costa Rica implementó un catálogo de delitos que incluyen todos los delitos de la Ley contra la Corrupción, enriquecimiento ilícito y todos los delitos de corrupción pública en el Código Penal, además del delito de falsedad en la contabilidad, que es un nuevo delito. No es un catálogo reducido, son 20 y tantos delitos, no recuerdo el número exacto ahora, pero sin lugar a dudas tenemos que seguir avanzando. Yo creo que implementar la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro sistema fue un gran cambio, es un primer paso, pero esto no se va a quedar aquí, esto sigue hacia adelante. Yo siempre lo he dicho, este es el primer paso y yo estoy muy seguro que en un par de años tendremos castigados los delitos tributarios, los delitos contra la hacienda pública, los delitos ambientales que conllevan una complejidad muy importante en materia de proceso penal, de cómo comprobas que una persona física realizó un delito ambiental. Entonces, otros países así lo han implementado. Y ahí seguiremos avanzando. Sin lugar a dudas, los delitos económicos, los delitos de cuello blanco, como se suelen llamar, son delitos que eventualmente se van a ver castigados por nuestra legislación. Yo estoy convencido de eso. E inclusive, bueno, si vemos el caso de España, yo siempre lo digo, España la sacó del estadio con lo que hicieron, se castiga delitos de dopaje y delitos de corrupción en el ámbito deportivo, que son conductas que aquí ni siquiera hemos pensado en castigar desde el punto de vista penal. Pero bueno, España castiga esas conductas. No sé si llegaremos hasta ese punto, pero sin lugar a dudas, delitos económicos y delitos ambientales sí los veremos en un futuro. O bueno, eso es lo que yo espero y lo que veo adecuado para nuestro país. Sí, Sergio. Dale, Federico. Sí. No, que vale la pena recalcar, resaltar de esta ley cuáles son las penas, ¿verdad? Independientemente del catálogo que tengamos, cuáles son las penas que se imponen a las empresas, ¿verdad? Vos mencionaste al puro inicio una muy importante que es que se inhibe a la empresa de eventualmente contratar con el Estado, pero hay otra que no se ha mencionado hoy, que es la multa a la que podría estar expuesta una empresa si se le comprueba que ha participado en un acto irregular, ¿verdad? Aun cuando la persona dentro de la empresa que cometió el acto no haya podido ser individualizado, ¿verdad? Que son multas económicas muy importantes que van desde los 400 millones de colones, si no estoy mal, hasta los 4.000 millones de colones, ¿verdad? Y yo creo que eso podría ser lapidario en este momento en el que están las empresas, ¿verdad? Justamente uno de los elementos de mitigación de estas multas económicas son los programas antifraudes, ¿verdad? Entonces, si la empresa logra demostrar que tenía un programa antifraude antes de la comisión del delito, pues se ven mermadas un poco las multas económicas relacionadas con esta ley, ¿verdad? Entonces yo creo que vale la pena mencionar eso. Perdona, de acuerdo. Sí, que las multas van desde $7,000 hasta $750,000 y las sanciones de salir del comercio, básicamente, que sin duda se llevaría cualquiera en banda. Hay una pregunta aquí que habla de qué hacer cuando el gobierno es quien se nos acerca y nos pide las donaciones. Y peor aún, ¿qué pasa si tengo que decir que no? Porque no pasó la debida diligencia, lo que sea. Dejo que ustedes hablen, pero yo diría que ni modo, ¿verdad? No hay que hacerlo. Sí, tal vez fue algo que yo mencioné con unos casos de empresas que tienen muy buena relación, una relación muy estrecha comercial con
ciertos ámbitos de las instituciones públicas. Y ahí es donde se da esos temas de exceso en la confianza. ¿Qué hacer? Bueno, si no se puede hacer la donación, no se puede hacer. O sea, exponerse a un delito de corrupción con estas penas que estamos hablando, con estas sanciones tan importantes, versus perder un posible contrato o inclusive es un escenario que no es tan claro. Yo creo que el escenario penal debe ser el escenario más claro siempre. Si hago algo mal, hay una consecuencia penal y posiblemente voy a llegar a tenerla. No debe jugarse con el baremo del derecho penal, yo creo. En cambio, pensar en, bueno, puede que pierda un contrato y ese contrato significa el 3% de mis ingresos o de las ganancias de la empresa, puedo sobrevivir sin ese contrato y bueno, no voy a hacer la donación y doy por perdido ese contrato. Si lo gano, bueno, y si lo pierdo, ya lo tenía asumido. Pero asumir desde la otra perspectiva, querer asumir, no, es que si cometo el delito, el famoso no me van a agarrar, no se van a dar cuenta, todo el mundo lo hace y caigo con este tipo de sanciones, las consecuencias para la empresa van a ser muchísimo mayores. Entonces yo creo que la empresa tiene que tener claro que desde el punto de vista penal nunca se la pueden jugar o no deberían de jugársela. Y desde el punto de vista comercial, lo tienen más claro que sí se la pueden jugar en muchos casos. Sí, de acuerdo. Preguntan desde cuándo está vigente la ley de responsabilidad penal de las empresas jurídicas y cuántas empresas se han sancionado. Está vigente desde junio del año pasado. El problema es que no se ha reglamentado. Pasó el proceso de consulta pública, se mandó a la OSD a comentarios, volvieron los comentarios hace un par de semanas y asumiría que se estará publicando pronto. Ayer salieron unos comentarios, por cierto, de recomendaciones de la OSD haciendo públicas las recomendaciones que hicieron. Así que esperamos que muy próximamente y por ende no se ha sancionado a ninguna empresa hasta el momento. Pero sí es algo que esperamos que empiece a suceder bastante pronto. Y yo pienso, no sé si Federico y Sergio quisieran dar unas palabras finales. Sí, bueno, no, agradecerles mucho, de verdad, por la invitación al evento. Creo que ha estado muy rica la conversación. Estamos en una coyuntura muy particular que definitivamente nadie podía anticipar. Estamos en la firma ha definido esto como las 4 R's, ¿verdad? Que es la etapa de resistencia, la etapa de resiliencia, la etapa de recuperación y la nueva realidad, ¿verdad? Entonces, las empresas, cada una, dependiendo de la industria en la que estén, puede ser que estén en etapas diferentes. Y nosotros, a nivel personal, igual, ¿verdad? Puede ser que estemos en etapas diferentes dentro de estas 4 R's. Creo yo que es un momento para revisar algunos aspectos que ya hemos comentado, temas de gobernabilidad de la empresa, temas de análisis y valoración de riesgos, que lógicamente esta coyuntura han modificado sustancialmente no solo los volúmenes de negocio de las empresas, sino la manera en cómo se están gestando los negocios en las empresas. Vale la pena revisar los mecanismos de detección, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con esto, no porque la compañía esté en crisis y esté en una etapa de resistencia, resiliencia, quiere decir que los auditores internos y los gestores de riesgo tengan que hacer un paso al lado, todo lo contrario. Creo yo que son llamados a tener una gestión más activa en este momento, precisamente para cuidar el valor de las empresas, que es lo más importante, ¿verdad? Que perdure este valor de las empresas en el tiempo. Y el otro elemento que no conversamos mucho hoy, pero vale la pena que las empresas revisen los canales de denuncia, a ver si están funcionando adecuadamente. Recordemos que los canales de denuncia son un mecanismo muy eficaz para la detección de fraude. Y los mecanismos de respuesta, ¿verdad? En estos tiempos, hacer investigaciones puede ser un poquito difícil, ¿verdad? Porque todos estamos trabajando desde la casa,
y de repente si hay una señal de alerta, una sospecha de fraude, nos podemos preguntar, bueno, ¿cómo vamos a hacer la investigación? ¿Cómo vamos a entrevistar a las personas? Etcétera. Lo cierto del caso, en mi opinión muy personal, es que independientemente de la situación que estamos viviendo, si hay una alerta de fraude en la organización, tenemos que reaccionar inmediatamente y empezar la investigación, aunque sea de manera remota. Nosotros en la firma estamos justamente terminando una investigación y la hicimos en un 95% de manera remota, y eso pues no afectó de manera importante nuestras conclusiones. Creo que es algo que debemos tener muy presente, ¿verdad? No porque estemos en crisis se van a posponer las investigaciones, creo que tienen que empezar cuando se dan las primeras señales de alerta. Y nada, muy esperanzado de que esta nueva realidad nos permita acomodarnos y que el impacto en la economía sea el menor posible, ¿verdad? Y nuevamente muchas gracias por la invitación a las órdenes. Bueno, yo creo que sí va a haber cambios importantes a nivel de sociedad, cambios en las empresas, cambios. Soy un poco más extremista que Federico, tal vez en mi percepción. Yo creo que esta pandemia va a cambiar mucho la forma como venían trabajando las empresas. Ya hay empresas, grandes empresas, que anunciaron que van a mantenerse en teletrabajo durante el resto del año. Por ejemplo, Amazon y otras empresas, Microsoft, me parece, en Estados Unidos. Y esto va a venir a variar mucho el funcionamiento de las empresas y cómo funciona la sociedad en general. Y yo creo que de esto se desprenden nuevos riesgos para las empresas que tienen que evaluar, como bien lo decía Federico, hay que hacer un nuevo análisis de riesgos que pueden derivarse. Y es que el solo hecho de implementar el teletrabajo conlleva riesgos. Y esto las empresas tal vez no lo han visto, pero si empiezo a utilizar el teletrabajo, si permito que mis empleados se lleven el equipo informático a las casas, que utilicen su propio equipo, inclusive esto expone a la empresa a nuevos riesgos que deben de evaluarse. Y aquí yo creo que la función o la forma de hacer las cosas del compliance o los compliance officers van a cambiar, van a tener que adaptarse de una forma muy rápida a esta nueva forma de teletrabajo y a los nuevos retos que se van a derivar de estos cambios en las empresas. ¿Cómo implementar controles? Qué bueno lo que mencionaba Federico de la investigación interna de forma completamente, bueno, prácticamente remota, un 95% remota. Y es que los compliance officers van a tener que adaptarse a esta realidad e implementar nuevos controles dentro de la empresa para trabajar de esta forma, que yo creo que es el futuro, no solo para las empresas, sino también nosotros los abogados nos estamos adaptando a esta realidad del teletrabajo. Y esta nueva realidad sin duda conlleva importantes cambios en materia del análisis de riesgos que las empresas deberán de hacer. No nos dio tiempo de hablar de ciertos temas que teníamos ahí pendientes, que yo creo que quedarán para la próxima, el tema de los delitos de cuello blanco, de las administraciones fraudulentas, de las quiebras fraudulentas, inclusive es un tema muy interesante y que en las crisis económicas ya se vivió en 2008, se dispararon los delitos de cuello blanco y delitos con una magnitud de un impacto social y económico muy, muy importante. Y bueno, creo que para la próxima quedará. Agradecer nuevamente a Juan Carlos por la invitación y a María Claudia también por la invitación y por toda la organización, y bueno, a todos los espectadores que mantuvimos la audiencia, y eso es bastante bueno. Por lo menos creo que lo hicimos bien, Federico, se mantuvieron bastantes. Sí, hay ese tema de las quiebras, pues ahora van a empezar a salir un montón de quiebras y van a haber quiebras fraudulentas. Y ese es otro tema, María Claudia, para que lo tengamos ahí en la libreta. Valdría la pena hacer algo sobre específicamente el tema de quiebras fraudulentas y de la responsabilidad de los administradores por esas quiebras fraudulentas. Y nada más, quería, antes de despedirme, hay una pregunta aquí al final que no la quería dejar sin contestar, que dice sobre el tema de las investigaciones internas, que si es más recomendable que sean realizadas por entidades externas para asegurar la objetividad o al margen de la ya investigación que hacen las autoridades penales
Federico, y ya con esta nos despedimos porque si no María Claudia nos va a regañar. No. No, yo creo que el tema de si participa un externo o no va a depender un poco de la complejidad del tema. De repente puede ser que haya algunas sospechas de actos irregulares que puedan resolverse a lo interno de la organización. Esto va a depender también mucho de los protocolos internos que definamos y de los niveles de madurez de los programas de antifraude y de compliance. Yo definitivamente voy a recomendar siempre la participación de un externo, sobre todo cuando son temas un poquito más complejos y que eventualmente vayan a derivar en un proceso judicial, ¿verdad? De repente, si nos quedamos a lo interno para documentar eventualmente una medida disciplinaria de algún funcionario, qué sé yo, algo más administrativo a lo interno, pues creo que se podría manejar bien a lo interno con la asesoría o la participación en el acompañamiento de un externo, si se quisiera. Creo yo que cuando se presume que el acto irregular es un poquito de magnitudes más importantes y esto pueda llevar al proceso a una instancia judicial, creo que vale la pena meter especialistas, precisamente porque al margen de lo que pueda hacer la autoridad correspondiente, sí vale la pena pues, facilitar el proceso y prepararnos bien ante el proceso subsecuente. Perfecto, Federico, muchas gracias, muy claro. Ya con esto entonces también yo me despido, le agradezco a Federico y a Sergio por el tiempo de esta mañana, a María Claudia por toda la organización y a todos ustedes por habernos acompañado. Y la idea es que vamos a continuar haciendo eventos de esta forma y gracias por su asistencia. Bueno, yo ya cierro agradeciendo a Federico, a don Sergio y a Juan Carlos. Esperamos poder subir este video muy pronto a las plataformas de YouTube para que lo puedan repasar. Les recuerdo, cualquier pregunta siempre estamos dispuestos. En nombre de la ICC y de la Comisión de Anticorrupción podemos recibir sus consultas. Por ahora estamos utilizando el correo al cual les llegó la invitación a ustedes, un recordatorio. Y a través de ese correo que es costarricaiCC@gmail.com pueden hacerle las consultas a nuestros panelistas. Bueno, siendo más, nos despedimos y que tengan una feliz tarde. Bueno, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.